Bueno, básicamente es qué no podemos hacer, ¿no? Bueno, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias aquí desde Coslada, pero soy consciente de que hay muchísimos municipios que hoy aquí están representados: Alcalá, Móstoles, Rivas, Pinto, Villalba, Sanfer, Sanse, Torrejón, Villaviciosa, Fuenlabrada, Alpedrete y, por supuesto, Madrid. Y, como bien decíais, también están nuestros jóvenes, ¿no? Nuestros jóvenes que son el motor, el impulso de esta organización y de muchos de los actos. Lamentar haber llegado un poquito tarde. Vengo de una manifestación de nuestros mayores, ¿no? Es verdad que a ellos no les gusta que digan nuestros, ¿no? Digo nuestros porque es verdad que todos tenemos un mayor al que referirnos, ¿no? Cuando pensamos en los mayores. Y bueno, hoy reivindicaban que una sociedad, ¿no?, se mide por el cuidado a los mayores y la falta de cuidado que ha tenido en esta comunidad a través de las residencias de mayores, no solamente durante la pandemia, sino también ahora en ese modelo de residencias low cost, que, como vimos ayer, a un señor mayor reivindicaba que no puede ser que no puedan ni siquiera comer de lo asquerosa que está la comida que les dan. Bueno, yo creo que eso es una medida, ¿no?, de la talla política que puede tener un gobierno en el cuidado de los más vulnerables, que, como decía esta mañana María Pastor, no, los más vulnerables siempre en esta comunidad son los más vulnerados. Quería empezar con una previa porque cuando venía en el coche, he leído un tuit de la señora Ayuso. En este carrusel de insultos en el que nos tiene acostumbrados, ha dicho que el presidente, el señor Sánchez, era un hombre blandengue. Bien, yo creo que sí, para la señora Ayuso, sí, ser un tipo duro es ser un negacionista del cambio climático, es ir con corbata a la playa, es dar telepizza, ¿no?, a los niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad, es estar del lado de las eléctricas, ¿no?, es estar viendo al señor Feijóo abrazándose al señor Galán, ese que llamó tontos a los que tenían la tarifa regulada. Si eso, pues yo soy una orgullosa blandengue y espero que vosotros también seáis unos orgullosos blandengues. Que vivan las mujeres y los hombres blandengues, que no nos achantamos frente al bullying político de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, yo creo que es indudable, es innegable, ¿no?, las décadas de maltrato, de desprecio. Yo antes también decía descapitalización, que me cuesta mucho decir, y ahora digo desguace. De desguace de nuestro sistema público, ¿no?, de nuestra educación pública y de nuestra sanidad pública y de todo lo que huela a público en esta comunidad, ¿no? Yo creo que son 2 décadas de averiar ese supuesto ascensor social, ¿no?, que, bueno, durante una época subía ahí un poquito, ¿no?, un poquito a manivela. Luego pasó a no parar en los primeros pisos y ahora pasa a fuera de uso, mientras por detrás hay un ascensor que, para los que tienen llave son los que tienen recursos, los que tienen dinero, los que tienen a sus padres con unas buenas nóminas o con unos buenos nombres, ¿no? Ese ascensor, bueno, pues no está apto para todos y, por supuesto, no es apto para el común de los mortales, los cualquiera, que nosotros les llamamos, los nadis que decía Galeano, y, bueno, pues todo aquel que pretende tener una sociedad cuya educación sea efectivamente esa palanca de igualdad de oportunidades. También tenemos memoria. Os tengo que decir porque está aquí mi compañera Manuela Bergerot y que es la gran defensora de la memoria en nuestro espacio político, y tenemos memoria, y cada vez que efectivamente nos contáis pues que hay niños estudiando en barracones, siglo XXI, Madrid, la comunidad más rica de España y una de las más ricas de Europa, con niños estudiando en los parkings, pues no nos olvidamos, no nos podemos olvidar de los 1.300 docentes que echaron en plena pandemia. Cuando vemos que pues, el Instituto de Alcalá, Francisca Pedraza, está a medio hacer, o el Pérez Llorca en Parla, o tantos y tantos que habéis estado contando, el Dulce Chacón, etcétera, etcétera, o sea, podríamos hacer un rosario, pues no nos olvidamos de Esperanza Aguirre, efectivamente haciendo la guerra sucia a, en concreto, las camisetas, ¿no?, de escuela pública de todos y para todas.
cosas. Cuando pensamos, ¿no? También aquí en Coslada, en el barrio del Puerto, que no tiene instituto, pues nos acordamos de esa señora llamada Lucía Figar, ¿vale? Que estaba también en un sumario de corrupción. Cuando nos acordamos de Parla, de Rivas, de Colmenar o de Madrid también, de las cocinas fantasma, cuando nos acordamos de todos aquellos ataques a nuestra escuela pública, pues, bueno, pues no sé si a vosotros viene a la cabeza, a mí me viene a la cabeza un altillo, el altillo del señor Granados, donde guardaba ahí los milloncejos que se llevaba por detrás para construir colegios concertados. Y cuando la señora Ayuso vota en contra de que tengamos comedores escolares gratuitos y universales, pues no nos podemos olvidar de los niños y niñas que estuvieron comiendo durante meses Telepizza en plena pandemia. Yo creo que no nos olvidamos de nada de esto porque cada día nos lo están recordando. Y el otro día, como bien decíais, la señora Ayuso hizo una mofa, ¿no? En plan, ustedes es que van y cuentan la anécdota con barraconcillos. A mí no se me ocurre un desprecio mayor, a mí no se me ocurre cómo se puede hacer un chascarrillo. Por supuesto, todos los diputados del Partido Popular rieron, se dieron golpes en el pecho. Lo divertido que era pensar que hay niños y niñas que están en barraconcillos, ¿no? En la Comunidad de Madrid, insisto, una de las comunidades más ricas de Europa, la más rica de España. Nosotros hemos hecho muchas propuestas, muchas no son nuestras, son vuestras. Son de las AFA, son de las AMPAs, son de las asociaciones de vecinos, son del sentido común, son de Europa. Ya no le pedimos a la señora Ayuso que innove nada, que copie en entornos escolares seguros a Barcelona, que copie bueno, pues modelos educativos con ratios bajos a Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Acabamos de ver, como bien decíais, en el tema de los entornos escolares, a un alcalde que ha inaugurado una pegatina en el suelo en una calle estrecha con una valla en la que no se sabe si quieres defender a los niños de los coches o a los coches de los niños, ¿no? O sea, como vamos a ver si vamos a tener a los coches bien tranquilos con una valla, no vaya a ser que les molesten los niños, ¿no? Bueno, esta es la política de hipocresía y de nadismo del Partido Popular. Yo creo que estamos equivocados. Yo creo que el tema de la conciliación no se resuelve teniendo a los niños aparcados más tiempo, ni mucho menos. Yo creo que se resuelve de otra manera y necesitamos quitarle tiempo al trabajo para darle tiempo a la vida y nosotros por eso defendemos el derecho al tiempo. Hoy contaba que este verano, por circunstancias de conciliación que no vienen al caso, me he leído Momo, no sé si os la habéis leído, es maravillosa, es una niña que tiene una gran cualidad que es escuchar y que se enfrenta a los hombres grises. Y los hombres grises son los ladrones de tiempo. Le van robando y comprando el tiempo a la gente, básicamente para no hacer nada, y la gente vive acelerada. Y Momo se encarga de eliminar a los hombres grises con una tortuga, un amigo y un viejo. Quiero decir que esto es exactamente, los hombres grises son los que nos traen la señora Ayuso aquí a la Comunidad de Madrid, nos roban el tiempo. Y yo creo que nos podemos hacer una pregunta. Una pregunta es, ¿qué harías tú con tu tiempo? ¿Qué haríamos con el tiempo? Tiempo para estar con los nuestros, tiempo para cuidar, tiempo para que nos cuiden, tiempo para el ocio, para el deporte, tiempo para cocinar, tiempo para descansar, tiempo para pensar. Todo ese tiempo. Bien, pues en todas estas respuestas está la política. Tiene que estar la política. La política se tiene que encargar de estas respuestas. Y hay una cosa muy perversa en la Comunidad de Madrid y es que nos quieren hacer pagar con tiempo aquello que ellos quieren que paguemos con dinero, ¿no? Como puede ser las listas de espera. ¿No lo vas a pagar? Vas a esperar. ¿No quieres pagar un privado, no te quieres ir a una escuela que nosotros te hemos puesto maravillosa, concertada, etcétera, etcétera? Pues vas a esperar en barracones durante, efectivamente, familias que han tenido a sus hijos todo su curso escolar en barracones o en edificios por fases. A mí lo de las fases, con todo mi cariño, me parece un auténtico escándalo de primer grado. ¿Cuánto tardaron en hacer el Zendal? ¿En cuántas fases hicieron el Zendal? Por cierto, un lugar que ahora mismo está vacío, sirvió para una campaña electoral como plató de televisión, ahora no sirve para nada. ¿En cuántas fases se hizo el Zendal? ¿En cuántas fases hay que hacer los colegios? Nosotros hemos estado el otro día, efectivamente, en el de Parla, en el Pérez Llorca, que por fin está empezando a construir. Fuimos hace un año en el cual solo había un solar. Bien, ¿para cuándo va a llegar el instituto? A ver si lo adivináis.
Para marzo del 2023, para los niños y las niñas y las familias que lo llevan demandando 10 años, no, para la campaña de la señora Ayuso. Una auténtica vergüenza. Y hablabais del asociacionismo, ¿no? Y que efectivamente al final consiguen que seamos capaces de reconocernos en asociaciones, en comunidades, que seamos capaces de tejer esa red comunitaria, esa red social, que es la que sostiene, que es la que hace la verdadera política, que es la que realmente está haciendo de estas sociedades sociedades más justas, sociedades que, bueno, pues que se reconocen a sí mismas y que son capaces de confiar en el prójimo, ¿no? Ante una juventud, por ejemplo, que ha salido hace poco, que el 90% no confía en la política porque no les va a dar soluciones y porque les tiene mermadas sus expectativas de futuro, al final tienes que encontrar esa confianza en tu sociedad, en tu comunidad, la tienes que encontrar en el vecino. Y creo que hay una cosa que aprendimos durante la pandemia y es que tu salud depende de la salud de tu vecino. Bueno, pues ahora también sabemos que tu factura de la luz depende de la factura de la luz del vecino, que el precio de los alimentos que tú puedas pagar también depende de que tu vecino pueda pagar ese precio de los alimentos. Quiero decir, somos una sociedad interconectada, aunque nos quieren hacer creer que vivimos en el individualismo más atroz y en el sálvese quien pueda o en el sálvese quien tenga. Por cierto, con los alimentos también la señora Ayuso tuvo un detallito con todos ustedes y les conminó a que aportaran más al Banco de Alimentos, que es que no estáis aportando al Banco de Alimentos. Hombre, por Dios, sois gente insolidaria que no aportáis al Banco de Alimentos frente a un gobierno que no ha hecho absolutamente nada, que se ha ahorrado 32 millones que se tenía que haber gastado en políticas sociales, que ha ejecutado un 6% del presupuesto que tenía que haber ido dirigido a exclusión social, que tiene en palmitas a 500 ultramillonarios que dejan de pagar 1.000 millones en esta comunidad. Por cierto, el 67% de todos los ultramillonarios de España. Aquí, esto sí que es un polo de atracción de talento multimillonario. Una comunidad que ha estado dando las becas Cayetanas a quien menos lo necesita, quitándoselas a aquellos que más las necesitan. Solidaridad nos sobra en esta comunidad. También nos sobran 1,5 millones de excluidos que queremos que salgan de ese pozo sin fondo que es la exclusión social de la Comunidad de Madrid, en la que la pandemia metió a otros 370.000 madrileños y madrileñas. Madrileños y madrileñas, de los cuales 400.000 cuando pagan su techo ya no pueden pagar nada más y 300.000 que no pueden ni siquiera pagar los medicamentos. Estos datos, que estos son datos de FOESA, son esos datos que el señor Osorio le recordáis y decía, ay, pues yo no lo veo, ¿no? Yo veo a esos 500 ultramillonarios a los que les voy a condonar los impuestos, pero al resto de la población, al resto de la realidad madrileña, no la veo. Voy a terminar con una anécdota. Hay uno de los padres de la vacuna del coronavirus, es un turco que se llama Ugur Sahin, que, bueno, pues él estudiaba en Alemania, era un inmigrante turco. Cuando tuvo que pasar a la universidad, lo que ellos llaman el gymnasium, bueno, nunca había habido ningún turco que pasara a la universidad, ¿no? Entonces, él era un tipo excelente, con muchísimo talento, amigo de, bueno, pues de un alemán. Y entonces el padre de su amigo dijo, pero ¿cómo va a pasar mi hijo a una universidad y no va a pasar su amiguito, que es un tipo excelente? Bueno, al final convenció al claustro, a quien tuviera que convencer, a los gobernantes locales de que eso se podía hacer. El primer turco que empezó a trabajar en la universidad hoy es el padre de una de las vacunas del coronavirus. ¿Cuánto talento nos estamos dejando por los barrios? ¿Cuánto talento nos estamos dejando por nuestros distritos y por nuestros municipios? Porque sencillamente tenemos un gobierno miope que no les quiere dar oportunidades. Yo creo que si hay algo que necesitamos en esta comunidad es democratizar las oportunidades. Y tenemos una oportunidad el 28 de mayo, por ejemplo, se me ocurre, el 28 de mayo del año 2023, que queremos que los colegios no se hagan por fases, pues el 28 de mayo, que queremos que realmente las familias tengan entornos seguros y colegios de calidad, pues el 28 de mayo, que queremos bajar las ratios realmente el 28 de mayo, que queremos ayudar a las familias, que queremos ayudar a las empresas, que queremos un futuro con una transición ecológica de verdad el 28 de mayo. Así que el 28 de mayo os esperamos, pero antes vamos a seguir trabajando como castores, cada uno en nuestro lugar, en nuestras AMPAs, en nuestras asociaciones, en nuestros barrios, porque es lo único
único que sabemos hacer. Muchísimas gracias. Reclamar, como vienen haciendo los vecinos del barrio del Puerto desde hace muchos años, la construcción de un instituto público en el barrio del Puerto. Me ha querido traer, me lo han traído ellos, la camiseta conmemorativa que llevamos a todos los actos de educación, para que no se olvide, para que visibilicemos esta necesidad. Muchos de los que estáis aquí habéis estado manifestándonos, hemos estado manifestándonos primero por la escuela infantil en el barrio del Puerto, después por el colegio y ahora lo seguiremos haciendo hasta que tengamos ese instituto que es tan necesario. Y no os voy a dar mucho la chapa, pero sí quiero contaros alguna cosa. Cuando un concejal como yo, un concejal de Más Madrid, aterriza en un equipo de gobierno, pues ocurren cosas, ocurren algunas cositas y os voy a dar unas pinceladas de algunas de las cosas que ocurren. Aquí en Coslada el primer remanente que negociamos era de 8 millones, 2 de esos millones se dedicaron al mantenimiento de colegios públicos. De 8 millones, 2 creo que es una gran cifra. También tengo que decir que hubo consenso, no hubo ese debate que suele haber en estas negociaciones, pero fue una propuesta de Más Madrid porque entendíamos que era necesario reforzar y mejorar estos colegios públicos. Otra de las cosas, bueno, recientemente hemos ampliado esa partida porque se nos había quedado corta en otros 400.000 euros y seguiremos haciéndolo en todo lo que sea necesario. Lo fundamental es que los colegios públicos donde nuestros jóvenes se están formando tengan las condiciones adecuadas. Y si la Comunidad de Madrid no está ahí, estaremos nosotros, estaremos desde el gobierno local para asegurar que las condiciones son dignas. También ocurre, y esto es algo que poca gente conoce, que dedicamos una calle a la educación pública. Coslada es de las pocas ciudades de la Comunidad de Madrid que tiene una calle que se llama Educación Pública. Y para hablar de educación, para soñar de educación, para conocer cómo está la educación madrileña y para hablar de las propuestas que tenemos para mejorar y hacer de esta región una región mejor, tenemos a 3 personas maravillosas que viven, conocen la educación y con ellos vamos a reflexionar y hablar de cómo está nuestra educación madrileña. Si tenemos en cuenta que ha habido una situación en la que hay listas de ciertas especialidades que se han agotado y en vez de contratar más profesores, la Consejería de Educación ha dicho, bueno, pues no sé, los que ya están pueden trabajar más. Voluntariamente, ¿sabes? Como si los centros educativos no tuvieran ya la presión suficiente como para dejar a sus alumnos sin profesor. Vaya, pues será voluntario. Entonces, esto es una tremenda locura por lo que voy a explicar ahora y me ha apuntado un poco lo que es el día a día de un profesor, para que veamos un poco a ver si nos sobra el tiempo. Vamos a empezar. Tú llegas tranquilamente a tu centro, esquivando los 300 coches de la entrada junto con todos los chavales apiñados en la puerta, esquivando también todos los coches. Porque ya sabemos que esto de los entornos escolares seguros a la administración se le hace un poco de bola. Una vez consigues llegar rápidamente, abres todas las ventanas, porque los más de 30 grados que hay aún en los coles se te hacen a lo mejor un poquito insoportables. Pensando también que, bueno, que si esa caldera del año de la polca que tenéis en el cole irá bien este invierno. Vaya, o te cueces o te congelas. Ya sabemos que esta profesión es toda una aventura. Mientras te diriges a la sala de profes, escuchas a tus compañeros decir que el amianto que tenéis en la cabeza aún sigue ahí. Y que pues bueno, pues no tiene pinta de que este año lo vayan a quitar tampoco, porque por lo que sea, vaya, el gobierno de la Comunidad de Madrid no considera urgente que estemos expuestos a componentes cancerígenos en nuestro día a día. Y todavía no son ni las 9. Vaya, escuchas una buena noticia. Parece que al Partido Popular se ha acordado de que está en la cola de las listas de lo que cobran los profesores y dice, ah, bueno, pues os vamos a subir el sueldo. Sí, sí, ¿será a través de estas horas extravoluntarias? Claro, pero es que aunque no lo aceptes,
igualmente aumentarán tu carga lectiva porque esas guardias y esas tareas que dejan de hacer esos profesores que voluntariamente trabajan más, te las comes tú. Eso sí, sin aumento ni sueldo ni nada, ¿eh? No nos vamos a... Luego nos dirán, oye, que como lo habéis hecho genial con 24 horas lectivas, lo dejamos así, ¿eh? Que esto de las 18 horas ya ha quedado de modé y que en la educación pues hay que ser innovadores. Porque claro, en las 8 horas semanales que te quedan, tienes que rellenar 300 informes, no sé qué formulario, hacer no sé cuántos anexos, repasar las memorias del departamento, revisar el PEC, estudiarte el PAC, renovar el plan de las TIC, leerte las fichas de los estudiantes con necesidades especiales, aprenderte los 132 son nombres de los nuevos alumnos y también los de sus respectivos padres. Revisarte los documentos del departamento, programar y ya si eso, si renuncias a dormir y comer, prepararte bien las clases. Y bueno, claro, ya en la media hora de patio apuras hasta el último minuto para terminar la programación de este año porque la Consejería de Educación pues tuvo una bonita consideración de publicar las instrucciones y decretos en verano. Y el currículum de la Comunidad de Madrid, tarde, mal y sesgado. Vaya, tú que tenías un proyecto educativo centrado en los objetivos de desarrollo sostenible, pues no lo vas a poder hacer, porque como diría esta señora del verde, pero del verde maligno, eso es cosa de comunistas, de hippies. Y claro, ¿cómo vas a hacer tú eso, por favor? Es la Comunidad de Madrid. Eso sí, tú tienes que tener la programación cerrada para el 26 de septiembre, hombre, es que queremos aquí las cosas rapidito. ¡Ay! Suena el timbre. Vale, no pasa nada. Tengo una hora libre en la que puedo seguir... Pues no. Vaya, no me acordaba. Los de tercero B siguen sin su profesor sustituto. Que estamos ya a 17 de septiembre y tenía que haber llegado el 1. No pasa nada. Tú coges el teléfono, llamas a tu dirección de área y te dicen que no te preocupes, que no van a tardar, que puede llegar entre mañana y junio. Entre esos días, pues algún día aparecerá. Genial, porque la vacante de profesor de biología también sigue ahí, pero bueno, ya sí eso el año que viene. Y la programación, bueno, pues la dejas aparte y ya descubrirás mañana cómo se evalúa esto de la LOMCE. Yo personalmente sigo sin saberlo. Y para terminar, a última hora, ves que varias de tus alumnas aún no tienen el libro, que aún no les ha llegado, que parece que el programa Accede, que garantiza que ningún alumno se quede sin su material educativo, este curso ha decidido levantarse poco accesible. ¿Será su manera de enseñar resiliencia y gestión de las emociones a los chavales? No lo sé. Y ya por fin a casa, a descansar. Pues no, mi ciela. Los 300 mensajes que tienes, los 300 exámenes que tienes en la mochila te están diciendo que esa será tu opinión. Y de paso, ya pues se te ocurre poner la radio y escuchas que hay cierta gente que dice abrir los coles 12 horas. Para conciliar, dicen, bueno, pues yo digo que aumentemos la apuesta, que lo abramos 24 horas, que hagamos todos los coles internados. Hombre, ahí tienes conciliación, claro que sí. No, y ya, bueno, si quieres pasar tiempo de calidad con tus hijos, pues no sé, es que lo queremos todo, chica, lo queremos todo. Y es que, bueno, en tu día a día, como profe, poco se habla de las cuñadeces. Más allá de... tenéis muchas vacaciones de verano. Tenemos cositas como el famoso MIRE educativo que propuso la presidenta, porque al parecer 4 años de carrera, 1 año de máster y unas oposiciones no son suficientes, al parecer, para demostrar que vales para tu profesión. Creo que hay una sensación general entre el profesorado de que sentimos que no llegamos, que podemos ayudar a 1, pero 4 se nos escapan de entre los dedos. Y eso, evidentemente, nos frustra y nos entristece y nos produce una profunda amargura y nos quema. Creo, siendo totalmente serio, no le extrañará a nadie que nuestra profesión sea una de las que mayor tasa de depresión tiene. Y eso es terrible y dice mucho de nuestra profesión. Porque nadar a contracorriente lo que genera es que a veces no puedas más y que a veces pues, te dejas llevar por esa corriente.
Yo personalmente no quiero eso. No quiero tener una relación tóxica con mi profesión, ni con el sistema que lo sostiene, ni con el gobierno que lo administra. Que vaya, que creo que solo pido lo mínimo, que se nos apoye, que sea sano, que nos traten bien. Y sinceramente, el Partido Popular no lo va a hacer. Por eso quiero reivindicar también que debemos exigir, como docentes, estar en el espacio donde se toman las decisiones, evidentemente, porque incluso con los éxitos de nuestras conquistas sociales se han dado por presionar a las personas que toman las decisiones a tomar la decisión correcta o la que más nos convenía a todos. Pero esas personas siguen ahí. Vamos, llevan gobernando 25 años. Que querer estar en los espacios donde se toman las decisiones no es abandonar las ratios, las condiciones laborales, la saturación de los centros, la devaluación de la concertada, la privatización de la FP, los entornos escolares seguros o la educación integral. Es llevar precisamente esas problemáticas a por fin donde van a ser tomadas en cuenta. Por eso nos implicamos y por eso creo que desde Más Madrid se pueden hacer las cosas de otro modo. Vamos, más sano, que por fin nos trates bien. Por último, y para terminar con un mensaje un poquito más esperanzador, quería contaros cómo me di cuenta de que esto era a lo que me quería dedicar, porque al ver el día a día de un profesor a lo mejor te echas un poquito para atrás, ¿no? Siempre lo tuve bastante claro, desde los 14 años, y no fue en realidad hasta mis prácticas cuando de repente se me acercó un alumno que se llamaba David, y como quien no quiere la cosa, así medio broma, medio en serio, como hablan todos los adolescentes, va y me pregunta si creía que podía aprobar el siguiente examen. Había sacado un 2 en la recuperación. Y yo, pues, sin pensarme dos veces, pues le dije que sí, porque justo su examen lo había corregido yo. Y le dije, mira, pusiste 2 cosas, pero las 2 cosas que pusiste estaban súper bien. La próxima vez relléname el examen entero así de bien y ya verás tú cómo sacas más de un aprobado. Y en efecto, al siguiente examen saco un 9 del tema que me tocó explicar. Así que ahí me di cuenta de lo importante que es todo esto y que hay mucho en juego y de que al final, y lo más importante y la única razón de ser de todo esto, evidentemente es sacar lo mejor de nuestro alumnado. Gracias. Me gusta muchísimo que hayan pensado en una madre miembro de una asociación de familias para que venga a hablar aquí, porque bueno, las familias somos parte de la comunidad educativa y una parte además fundamental, puesto que vivimos el día a día escolar de nuestras niñas y nuestros niños, y también deberíamos tener una voz y que se nos escuchara activamente en todo aquello que tenemos que decir respecto a educación. Yo, bueno, quería contar un poco 3 ejemplos de cómo las AFAS, o por qué a mí las AFAS me parecen de vital importancia. Y había pensado en empezar por la más genérica hasta llegar a la más específica. Muchas de vosotras conoceréis la Revuelta Escolar. Es un movimiento ciudadano al que nos hemos adherido muchísimas AMPAs y muchísimas AFAS de ciudades de toda España, reclamando entornos escolares seguros. Porque a veces parece que solo lo que pasa dentro del colegio tiene importancia, pero no. También lo que pasa fuera es muy importante. Hay numerosos informes europeos a nivel mundial que hablan sobre la calidad del aire, el silencio, la tranquilidad, para que los procesos cognitivos de nuestras niñas y nuestros niños evolucionen y sean adecuados. Y concretamente en Madrid, yo considero que los entornos escolares están totalmente descuidados y que necesitamos que efectivamente se nos haga caso y se haga una mejora real de los mismos.
el movimiento Revuelta Escolar empezó con pocas AFAs y pocas AMPAs y ahora pues son numerosísimos los colegios en la ciudad de Madrid que participamos en ellas. Y ahora rara es la persona que no esté en el ámbito educativo que no sepa lo que es la revuelta escolar y que no sepa de la importancia de la revuelta escolar. Se van consiguiendo mejoras pequeñas. Hace poco, bueno, pues apareció la foto, ¿no?, del alcalde viendo la gran mejora que habían hecho en un cole de Usera, donde había sido señalética horizontal y poco más. Parece que nos escuchan, pero poco, ¿no? De ahí la petición de escucha activa, porque no tienes que hacer solo que me escuchas, sino que luego te enteres de lo que te estoy pidiendo, no te quedes a medio. Y bueno, ese era como el ejemplo más genérico. Luego quería poner otro, también para hablar de la presión y del trabajo que tenemos que hacer muchas veces las AFAs y de que, bueno, pues muchas desisten porque al final resulta imposible, como decía el compañero, dedicar tanto tiempo cuando tú también tienes un trabajo, tienes una carga familiar, tienes una carga personal y este trabajo voluntario que muchas veces parece que te tendría que venir dado, además te cuesta, ¿no? Cuando tú lo que quieres es ayudar, aportar, sumar, colaborar, que te escuchen y que tu opinión construya. Es el tema de los toldos en los colegios. Yo llevo solo 4 años en el cole, mi peque tiene 6, pero me cuentan mamás que la lucha por poner toldos que dieran sombra en verano llevaba entre 9 y 11 años. Claro, cuando cada verano, cuando llega el calor, hay golpes de calor, hay desmayos, tú dices, bueno, parece obvio que cuando les pidamos toldos nos lo van a poner, porque claro, es que la gente se desmaya, los niños no quieren salir a jugar al patio porque no se puede estar en el patio, es su rato de divertirse, desconectar un poco, es necesario, y no pueden hacerlo. Bueno, pues más de 10 años pidiendo toldos para que al final se haga la DAT acceda a dar una partida presupuestaria que se queda corta. Nosotras, las AFAs, buscamos las empresas de toldos, contrastamos los presupuestos, los presentamos a dirección y de ahí que haya alguno que esté homologado para la instalación de toldos y cuando quieres instalar el toldo no quedaba dinero y además ya estábamos en junio. Con lo cual, bueno, muchas AFAs se piensa que las AFAs se dedican solamente, y esto lo he oído yo tristemente, a organizar los servicios de conciliación y a ayudar en las fiestecitas. Una AFA mide el pulso diario, como os he dicho al principio, yo creo que mide el pulso diario de la educación del colegio, porque somos las familias las que vemos diariamente a nuestras niñas y a nuestros niños cuando salen, hablamos con ellas, les preguntamos qué tal, sabemos qué problemas hay y si no hacemos todo lo que queremos es muchas veces porque no se nos escucha de manera activa y porque tarda tanto tiempo en escuchársenos que al final muchas de las AFAs desisten porque es un trabajo voluntario. Lo que yo pediría es pues esa escucha activa, darle importancia, la importancia que tienen a las asociaciones de familias y que no nos cueste tanto conseguir lo que pedimos, que se nos tenga en cuenta porque, bueno, pues porque lo que pedimos lo pedimos por nuestras hijas y nuestros hijos y una madre o un padre nunca va a pedir nada malo para ellas y para ellos. Y realmente creo que hay una batalla muy importante que librar en las AMPAs, como padres y como madres, y recalcaría lo de padres, porque generalmente suelen ser madres las que más participan, no sé si por tema de conciliación y demás, pero sí que animaría a los padres a que se vinculasen, porque muchas veces realmente hace falta esa aportación masculina
tan deficitaria, yo creo, en muchos ámbitos de la participación, en muchos sentidos, ¿no? Realmente es sumamente importante las AMPAs y recuerdo, por ejemplo, cuando yo entré que estaba el colegio de nuestros hijos y estaba otro edificio que estaba construido hace un año pero no había entrado en funcionamiento. Es decir, los chavales estaban dando clase en una especie de barracones cuando había un colegio nuevo, construido pero sin habilitar. Toda esa lucha que se llevó a cabo para que entrase en funcionamiento el nuevo colegio fue gracias a la presión del AMPA. Entonces, bueno, pues yo creo que sí que es sumamente importante, ahora que hemos recuperado la participación gracias a la LOMLOE, cosa que la LOMCE, la famosa Ley Wert, nos privó a través de la pérdida de las competencias de las familias en los consejos escolares al hacerlo órgano consultivo y no decisorio, que ya tenía, ¿vale? Lo hemos recuperado y creo que es sumamente importante la participación. Voy a continuar hablando de participación, enlazándolo un poco con lo que me comenta, con la pregunta. La verdad es que es un placer ver a tanta gente joven. No es muy frecuente ver en un espacio que hablemos de educación, ver a tanta gente joven, y la verdad es que es un lujo también, porque bueno, pues los que acostumbramos a asistir a actos de educación, con todos mis respetos, solemos ver más gente con barba, canas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual está muy bien, porque la gente con experiencia aporta muchísimo, pero realmente es sumamente importante que haya un proceso de renovación y que la gente joven lidere esa transformación, ese cambio tan necesario, ese cambio de estructuras tan necesarios en estos momentos. Ha habido mucha gente que ha tirado durante muchos años del carro para que nosotros tengamos los privilegios que tenemos en la actualidad. Y es necesario que siga habiendo gente que siga liderando esa transformación. Por eso animo encarecidamente a todos los jóvenes que estáis aquí y a los que no están, ¿vale?, a participar de forma activa en todos aquellos posibles aspectos, colectivos, asociaciones, etcétera, etcétera, y sobre todo a estar informados e informadas, porque eso es lo que realmente nos va a dar la capacidad de poder decidir e incidir a nivel social. No solamente a nivel educativo, sino en todos los ámbitos. Una sociedad tan bien formada es una sociedad que decide, y decide con coherencia, con capacidad. Y esa es una de las cosas tan importantes que comentaba antes Jorge a nivel de educación. Tenemos un papel casi esencial, los educadores y las educadoras, en ese proceso de formación libre, formación de espíritu crítico. Entonces, toda aquella participación que se pueda realizar, tanto los jóvenes como personas adultas, hay que estar ahí. Y ahora un poco entro a valorar el tema de la marea verde. Realmente la marea verde surgió en el año 2011-2012 cuando vinieron los recortes fuertes, pero hay que decir que los recortes ya habían venido de un proceso en el 2008 con los recortes del decreto de mínimos en educación infantil, que fue sumamente importante, y que para aquellos que teníamos niños y niñas pequeñas en escuelas infantiles, mal llamadas guarderías, supuso un recorte importante. Ventajas tiene la educación pública la gran diversidad cultural que tenemos en los institutos y en los colegios públicos de la Comunidad de Madrid. Esa diversidad no la tienen otros centros educativos y realmente eso es sumamente enriquecedor. Cuando hay familias que apuestan por llevar a sus hijos o a sus hijas a otros espacios educativos donde no vean a gente de otros países, realmente considero que es una pérdida notable de esa riqueza multicultural que tenemos. Mal conocido es que se piensa que no bajan el nivel, etcétera, etcétera. Cualquiera que esté en un colegio, en un instituto público, sabemos que eso no es cierto y que realmente esa diversidad cultural, como digo, enriquece muchísimo. Y bueno, por último, creo que lo que se ha tratado de trasladar a nivel de Marea Verde y a todas las reivindicaciones que siguen presentes y espero que sigan con mucha fuerza presentes durante mucho tiempo, es realmente un incremento de los recursos en educación, porque realmente esas ratios que tenemos elevadísimas y empezamos con ratios ilegales, tendrían que ser mucho menores y tendría que haber muchísima más inversión en profesorado, menos niños por aula
y más centros construidos y no tantos centros concertados que se están realizando por no construir precisamente centros públicos. Y realmente, bueno, simplemente animar, por último, a la participación en todos los ámbitos posibles, como madres, padres, jóvenes y cualquier persona. Hay que hacer fuerza para contrarrestar y llevar a cabo políticas educativas que sean más adecuadas y mejores en general. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, porque cuando era difícil, cuando los ataques eran a pecho descubierto, estabais en la calle, estabais reivindicando la joya de Madrid, o una de las joyas de Madrid, que es la educación pública, y reivindicando su calidad. Y hablabas de participación, y antes de darle la palabra a Mónica, le vamos a dar la palabra a... Son 3 personas, pero hablan en nombre de 4 AFAs, de 4 asociaciones de familias, que van a compartir con nosotras un poco lo que están viviendo y la realidad que están viviendo. La participación de las familias es fundamental, como hablábamos con Noelia, y os agradecemos muchísimo que hoy compartáis con nosotros cómo estáis, qué estáis viviendo, para que podamos seguir trabajando. Adelante. Hola, buenas tardes. Yo vengo de un poquito lejos, de Parla, que aunque la presidenta no lo sepa, somos de la Comunidad de Madrid. Venimos de un colegio que tardó 10 años en construirse. Sí, así. Pues tardamos 10 años en construir. O sea, nuestros hijos salieron del colegio y el colegio no estaba acabado. Cuando han pasado a secundaria, no teníamos tampoco instituto. Eso sí, acabaron el colegio. Dice, ahora el instituto lo tenemos también por fases. Tenemos la misma problemática, nuestros hijos están en barracones metidos en nuestro instituto y la historia se repite una y otra vez. Nosotros la verdad que encima tenemos que aguantar el cachondeo del señor Osorio, el cachondeo de la presidenta de barracones, barraconcillos. Lo aguantamos, o sea, las soluciones nunca llegan, nunca tenemos soluciones. La hipocresía de decir, porque nunca nos han dicho, no lo hacemos porque no queremos, sino lo hacen tarde, lo hacen mal. O sea, es una falta de organización, una falta de tirar dinero público, porque cuando tienen la obra ya no se necesita como la habían hecho. La Comunidad de Madrid decidió instalar 2 aulas modulares, vamos a llamarlas barracones porque es lo que son. Instaló 2 aulas modulares, 2 barracones en el patio. Esas aulas, esos barracones, no tenían baños y estaban destinadas a niñas y niños de 3 años, que con suerte tienen control de esfínteres, pero la gran mayoría no, porque muchos de ellos ni siquiera tienen esos 3 años cumplidos. Bueno, nuestro equipo directivo decidió que esto no podía ser así, entonces, en acuerdo con la dirección del Mercedes Vera, decidieron que esas aulas las iban a ocupar alumnado de nuestro cole, del Dulce Chacón, porque nosotros pues, somos muy solidarios y además tenemos fama de serlo, ¿vale? Entonces, esos alumnos y alumnas de 3 añitos se fueron a aulas de infantil 5 años, los de aulas de 5 años se fueron a aulas de primario, donde los aseos no están adaptados para sus tamaños, y fueron los de quinto de primaria los que se fueron a los barracones. Os esperamos, pero antes vamos a seguir trabajando como castores.